Bueno, y así volvemos de la publicidad en el kilómetro cero esta noche, después de un impasse no deseado, porque nos gusta encontrarnos muchas más veces de las que lo hacemos. Volvemos a retomar la noche de los asombros, porque siguen pasando cosas de las que nos gusta hablar en este espacio. Y para ello ya está con nosotros Ramón y Chema. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, las circunstancias han hecho que estemos algunas semanas más de lo que nos gustaría, pero eso no quiere decir que hayamos abandonado, porque seguimos al pie del cañón. Totalmente. Bueno, y además hoy vamos a hablar de otro de los barrios de Antequera que quizás pues ocultan siempre mucho misterio y mucha historia, especialmente de aquellos que llevan mucho tiempo en esos barrios. Pero antes queríamos ponerle una fotografía, y es que, como decía, no dejan de pasar cosas. Y en este caso, fíjense lo que nos ha traído Ramón, en qué sitio del que ya hemos hablado y qué pieza creada, creemos. Bueno, contarme, chicos, estamos otra vez en el Cerro de San Cristóbal. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Esta es una foto que yo tomé el domingo. A mí me gusta mucho salir al campo. Este mismo domingo. Volví a los escenarios. Me gusta visitar los escenarios de mis vídeos. Cerro San Cristóbal, ahí tenéis, como estáis viendo... sí, de hecho se ve el altar. Sí. El altar de los evangelistas, bueno... De los que hablamos ya... Sí. Pero me encontré una extraña figura que yo desde distancia la vi y digo, oye, este parece... Y ahí nos recuerda a otro vídeo que fue, ¿os acordáis del monje aquel? Efectivamente. La figura, esa imagen que sacaron los que estaba en ese entorno, quizá estaba un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que estaba foto, diferente, ¿no? porque Sí. ten en cuenta que el tiro de cámara sería desde lo que es la muralla del castillo. Efectivamente. Pero vamos, sí, imita lo que es la figura que se vio en la zona. Y me pareció una especie de monje, digo, yo voy a fotografiarlo, estuve allí y como cosa anecdótica, ¿no? Como totalmente. Curiosa, ¿no? No sé. Porque además, tú por lo que viste te da que está montado, ¿no? Esas piedras están montadas. Sí, esas piedras son 3 piedras, ¿vale? No, una figura de unos 60 centímetros aproximadamente, 70, y están encima de realmente los restos de la ermita de San Cristóbal. Fíjate. Y está presidiendo como el altar, ¿no? Sí. Y al fondo Antequera. Me parece una foto muy curiosa. ¿Quién se ha hecho esa figura? También curioso. Bueno, la foto es impactante, sí. La composición de la misma. Y así eso yo es. creo que es alguien que había seguidor y bueno, pues ha hecho esta pequeña, pero bueno, esto no es una cosa mala. Hay cosas peores. Sí. Hay otras zonas de Antequera que por desgracia están sufriendo vandalismo. Que quien vaya allí y haya visto cuando hablamos, ¿no?, de aquella figura que veían desde la zona de la muralla, que parecía, pues nosotros dijimos un fraile, un monje, bueno, algo que nos parecía, pues quizá alguien que nos siga ha querido poder hacer también esta imagen, recrearlo, efectivamente. Porque además estamos viendo ahí que bueno, lo de los oradores y demás está bastante respetado, todo eso, ese montículo está creado, ¿verdad? Sí, por ahora está respetándose 2 altares que hay y la figura que, bueno, no hay daño ninguno. El problema es cuando me voy a escenarios en los que sí hay un daño intenso. Hay un acto vandálico, por decir así. Vaya, no... Entonces eso sí ya me da mucha rabia, ¿no? Sí, bueno, en la zona del Pinar de Torreacho es verdad que ha habido varios... Sobre todo pintadas, pintadas en abrigos, porque hay algunos abrigos rupestres de la zona, pintadas dentro de la propia Torreacho, en fin. Y hombre, yo ruego que por lo menos cuando se recorran los espacios naturales, que se recoja la basura que se va dejando, que también es impresionante. Ya ven. Y por supuesto que lo de los sprays y los actos vandálicos, que por favor que no sea. Bueno, ocurren en más sitios de Antequera, desde aquí hacemos un llamamiento a que se respeten, y especialmente estos lugares, no por lo que se hace o se deje de hacer, sino porque son entornos naturales de todos que debemos disfrutar y debemos cuidar. Bueno, pues le dejamos esa reconstrucción de aquel monje que además varios testigos decían ver en la zona del Cerro de San Cristóbal, y esta imagen curiosa que quizás nos recuerda a aquello que le contábamos aquel día, porque hoy pues vamos a hablarles de un tema que, como les decía, nos vamos a ir a otro barrio de Antequera. Otro de esos barrios en los que, bueno, ha sido un barrio donde la gente se cría desde pequeño, donde las historias pasan de abuelos a padres, quizás de ahí también es lo que aquí también nos nutrimos más que nada, y entonces es lo que llamaban el fantasma del barrio de San Miguel. Ahí es nada, la frase ya, pero vamos a explicarla. Vamos a explicarlo primero con los vocablos, ¿no? Desde luego tengo que advertir que hay que verlo desde un punto de vista antropológico, es decir, es una cosa que pasó en Antequera y que es físico, es real. De todas maneras, empezamos con los vocabularios. Bueno, pantarujas, marimantas, espantajos, aullones... Eso sería la similitud de aquello que contaban, ¿no? Hay que decir una cosa especialmente. En Antequera
el fenómeno paranormal no se dice fantasma, se dice asombro o duende. Fantasma no es un fenómeno paranormal, es un fenómeno más bien antropológico de claro. alguien que aprovecha lo que es el miedo intrínseco al ensotanado que tenemos los seres humanos, a lo cubierto, para realizar otro tipo de actividades. Vuelvo a lo mío. Esto es una historia que yo saqué en el primero de mis libros, El fantasma del barrio de San Miguel, que es una historia que no se conoce en Antequera porque está mucho dentro del barrio, concretamente en mi familia me lo contaba mi abuelo. Y yo empecé a tirar del hilo. Luego ya nos vimos viendo que esta figura, pues de la pantaruja, pues existía en otros lugares, ¿no? Que ahora lo veremos unos pocos de ejemplos. Y aquí hay muchas connotaciones. Hay connotaciones, bueno, hay de toda índole. Hay como un personaje que se cubría para espantar o que nadie lo viese o se percatase que estaba haciendo o estaba entrometido en alguna actividad ilegal de cualquier tipo. Una actividad sospechosa, ilegal, ¿no? que ahora lo pormenorizaremos, o otras cosas, otras historias que pasaban, ¿no? Algo hizo, ¿no? Y es curioso. Salía de noche, entonces... Sí, en principio lo que me contó mi abuelo, ahora Chema lo va a pormenorizar mejor. Tuve unos antepasados de armas tomar, literalmente. Y te dejaron el testimonio, que eso es bueno. Totalmente. Es como a mí me contaban que en las inmediaciones, de San Miguel, calle Vadillo, y ya concretamente uno de los lectores, del seguidor del canal, me dijo que donde se veía en el Callejón del Valle. Vale. ¿Por qué? Porque la zona de Capuchino era una zona inhóspita, era una zona claro, eso te muy iba a decir, oscura, nos tenemos que remontar, efectivamente, no nos tenemos que remontar a aquella época en la que esa parte de la ciudad era muy diferente a lo que conocemos hoy día. Y esta figura, con mucha, lo que es un sábana por encima, se echaba, el tipo fantasmal, imitando el arquetipo fantasmal, el arquetipo siniestro, no diga uno era, arrastraba unas cadenas. Sí, incluso, que algunos llevaban un farol en lo alto de la cabeza. Fíjate, o sea que se hacía notar, no era alguien que iba sigilosamente, sino que hacía ruido incluso con luz. Hacía ruido y, por supuesto, su misión principal era saber qué estaba pasando por allí. Espantar a la posible peatón o posible persona que pasaba por allí, o, en su defecto, avisar de la presencia de las autoridades de la época al que realizaba la actividad ilegal. Pues, lógicamente, si eran las autoridades, no le iba a salir a asustarla. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, para Chema lo va... Hay más de una pantaruja de este fenómeno en Antequera, no solamente en el barrio San Miguel. O sea luego Chema me dice, no, es que en la calle del Río había otra. En el Callejón de la Estrella también había otra. Se cuenta también lo mismo. Es decir, pero hay varios testigos, varias personas que recuerdan que aquella figura se veía o se escuchaba por la noche. Estas dos pantarujas tuvieron la mala suerte de tropejarse, una con mi tío abuelo y otra con otro familiar, y ambos armados. Madre mía, bueno, porque en aquel entonces pues uno llevaba para defenderse y estoy seguro de que no se hicieron asustar, es decir, ellos le plantaron cara, al contrario. Bueno, ¿qué te contaron? Cuéntanos la historia. Bueno, empezamos por el del barrio San Miguel, que es el que nos afecta. Allí suponemos que no sabemos si eran actividades o juego ilícito, vamos a ponernos en contexto. Era la posguerra española, después de la guerra civil había racionamiento, estaba prohibido el juego, y por supuesto la moral que había, las actividades amorosas, extramaritales, etcétera, también estaba. Entonces, pues este tipo de personas, porque vamos a partir de la base que no es un fenómeno paranormal, son personas. Digamos que se empleaban en este tipo de trabajo, pero un trabajo, no era otra cosa, en cortar determinadas calles para favorecer eso, favorecer actividades de todo tipo. En la calle San Miguel tenemos dos posibilidades. Una, que hubiera una posible romance, entre comillas, o otra más factible, que he comprobado con un historiador, y Ramón lo comprobó también, de que hubiera un molino ilegal. Ah, fíjate. Porque por su proximidad a la zona de Capuchino. Y trabajaban de noche, claro, entonces, para evitar lo que es el racionamiento estatal, pues digamos que los agricultores aportaban allí grano y se molía y se realizaba harina ilegalmente a margen del Estado. Entonces, pues para eso digamos que se puso este hombre, para evitar los posibles testigos de la actividad del molino. Hay que ver. Bueno, el problema está en que mi tío abuelo, Baldomero Rodríguez, pues resulta que se la encontró. Tenía una novia en la zona. Y él vivía precisamente, no sé si venía desde la zona de Los Batanes están donde hoy estaría nada más y nada menos que el Hotel Convento de la Magdalena. Sí. En aquella zona. Mis bisabuelos, mejor dicho, tenían una industria textil adresa y un batán. Y venía a ver la novia que vivía en esa zona. Lógicamente, por allí por Capuchino, si conocía, como dijeron los antiguos, las trochas, los caminos, llegaba rápidamente. Pero tenía que atravesar ese callejón. Claro. Y en ese callejón todas las noches se le aparecía el fantoche y le cortaba el paso.
Y no estaba dispuesto. Y la hacía devolverse. Claro, mi tío abuelo llevaba un montón de tiempo sin poder visitar a su amada y dice, pues esto hay que solucionarlo. Entonces, pues cogió y una noche, pues se ve que tenía un amigo falangista o guardia civil, en fin, se agenció una pistola. Dije, esta noche yo, por mis viles, que yo paso. Total, lo típico, llega a la calle, se le aparece el fantasmita, y dice, fantasmita, me cago en la madre. A Martí la pistola, la encañona, y en eso, que el fantasma le dice, Bardomero, por Dios, no tires. Dije, o sea, es que encima me conoces. Lo conocía. Siempre sí que es que estoy ganando un jornal. Madre mía. O sea, dije, bueno, ya... pues yo voy a pasar porque mi novia y yo no tengo... No te preocupes que yo no voy a decir nada. Madre mía. O sea, que encima se conocía. Encima era un conocido de él que efectuaba ese trabajo. Como Madre mía. Una época muy dura en Antequera y claro, pues la gente se buscaba la vida como buenamente podía. Efectivamente, esa figura servía para alertar, claro. Igual para que nadie supiera que allí estaba haciendo esa actividad. Espantaban a los posibles testigos y lógicamente si veía la policía municipal, que es lo que había en la época, o guardia civil, pues avisaba y paraban la actividad del molino. Madre mía, hay que ver cómo se puede jugar con todo, ¿eh? Eso es una de las connotaciones, eso de la pantaruja, eso fue una, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, para esconderse de amores prohibidos. Claro. Es decir, en aquella época pues, tenía que visitar al amante de turno, era un personaje público, pues se enlutaba, se enzotanaba para que nadie lo viera y en la oscuridad de la noche, que no había iluminación y... Claro. Pues claro... Nadie, encima, si lo veía no iba a reaccionar como para decirle algo porque iba con ese atuendo, claro. Luego, aparte, pues zonas calientes, zonas de prostitución, digamos, clásicas. De juego, porque también había mucha afición al juego de cartas en la época, se apostaban grandes sumas de dinero y el juego estaba prohibido. Claro. Y ojo que esto, hay que ponerse un poco en contacto, que ahora cuando estamos hablando nos puede salir un poco a risa, a cómico, pero hay que trasladarse a aquellos tiempos. Totalmente. Con la incultura, con lo que había. Bueno, imaginémonos simplemente unas calles oscuras, callejones de este tipo, sin iluminación, y donde te encuentras algo cubierto, que no es por el miedo que sea algo sobrenatural, es que debajo de... ¿Tú qué sabes lo que lleva debajo de los ropajes, ¿no? Puede llevar un palo, puede llevar un arma blanca, un arma de fuego... A ver, pero el momento te asusta, aunque luego pienses, bueno, era alguien, ¿no? Pero el susto te lo lleva, o sea, el susto no te lo quita y realmente esa era su misión. Totalmente. Era la misión de todo eso. Digamos eso, evitar el público conocimiento de las actividades ilegales que se realizaban allí. Estaba además relacionado con barrios, porque hemos dicho que por la calle del Río, ¿no? En el barrio del Carmen. La calle del Río en la época, hay que decir que la zona de los burdeles y prostíbulos de la época. Que de hecho estaba la prostitución, teóricamente no estaba legalizada, pero sí. De hecho, pues, se puede decir que las personas que se dedicaban a esa actividad incluso pasaban un reconocimiento sanitario. Pero vamos a irnos un poco más. El Callejón de la Estrella. No sé si te has fijado entre calle Colegio y Plaza del Carmen, que hay un arco y hay una pequeña callecita. Que hoy en día solo hay una casa, pero en su época llegaba hasta 3, en una placita que se ha hecho allí y tal. Allí digamos que la actividad era de tipo sexual. Allí había una señora y un señor que tenían una relación, pero lógicamente pues la señora era casada y el señor era un personaje entre comillas, importante en la ciudad que no quería que lo detectaran. Vale. Y ahí pues otro pariente mío que vivía en calle Colegio. La calle Colegio tampoco es como hoy en día, de hecho no tenía salida por lo que es la calle Málaga. Vale. Era una calle sin salida y la única manera de acceder... Además ese entorno del castillo era... La única manera de acceder era por el Callejón de la Estrella. De hecho mi abuelo, mi familiar vivía 2 casas por encima del Callejón de la Estrella, de hecho una tía mía, que desde aquí saludo, sigue viviendo allí. Bueno, pues resulta que venía desde las fábricas, desde lo que es la zona de fábricas de la Ribera de Antequera. Las jornadas laborales de la época tampoco eran las de ahora, eran infinitas. Súper cansado, súper machacado, y llega, sube la escalerita del Callejón de la Estrella y allí que le aparece la pantaruja del demonio. ¿Qué no se pasa? Como que no veo, yo veo mi casa, que es mi casa. Que no insista el león, que no se pasa. Encima le dijo el apellido. Este hombre se ha llamado. Conocido del barrio. ¿Qué me vas a dar la huerta? Que no se pasa. Total, dio la vuelta, es decir, subió por lo que es calle Río, Santa María, bastante enfadado. Este hombre tenía en su casa una cosa que le gusta mucho a Ramón, una humosa. Una escopeta Una escopeta del 12. De posta, ¿vale? Entonces, digamos que ni encañonó. Los cazadores antiguamente cargaban su propia munición y pues lo que cargó fue un cartucho de sal.
Y le pegó el susto. Entonces, desde su calle, accedió desde calle Colegio. El fantasma, lógicamente, no estaba pendiente de calle Colegio, porque calle Colegio, digamos que en aquella época no solo se podía acceder por arriba, y digamos que este sigilosamente accedió y lo encañonó, le zumbó en todo el culo, con perdón de la palabra, y allá que salió el fantasma con las manitas puestas corriendo hacia el barrio del Carmen. El pobre. Bueno, el asustado asusta. De hecho, esa zona, Loli nos decía en el programa. Sí, porque además tenemos que decirle a todos que en el vídeo, en el canal de YouTube de La Noche de los Asombros, se trata este tema con Loli, que lo vean porque además lo hace mucho más amplio y ella cuenta también. Y Loli nos contaba que ella llamaba a su madre antes de pasar por el arco para entrar a su casa. Claro. ¡Mamá! Porque ya eso pasaba y sabían porque era una zona muy oscura y daba mucho miedo en aquella época. No, hombre, escúchame, cuando a lo mejor de más pequeños, más jóvenes, se le contara eso a los niños, ¿no? Tener cuidado que por aquí pasa el fantasma del barrio de San Miguel, ¿no? El callejón de la Estrella, uno hoy en día, como es un callejón cubierto y tal, es un callejón un poquito oscuro, ¿eh? Claro. Nada más que se abría un poquito la farola. Hombre, totalmente, claro que sí. Pero... Hombre, a quien le guste el misterio un poco más generalizar sobre este caso particular en Antequera, tenemos el caso de la pantaruja de Alburquerque, en Badajoz. O también... ¿Y era igual? O sea, eran las mismas figuras que se dedicaban... El fenómeno es el mismo. Ahora, digamos que las acciones que realizan, porque por ejemplo, en la zona de las Urdes, en la zona de Extremadura y tal, muchas veces lo que se hace son gente que hace una promesa religiosa, cuidado. Vale. Gente que lo que va es disfrazada de pantaruja, pero va rezando el rosario o va realizando una promesa. Vale. Hombre, es que hay una connotación muy importante, lo que ha dicho Chema, hay una connotación religiosa con la pantaruja, que es la oración o un culto a las ánimas benditas, ancestral y perdido. Y eso sí da un poco de miedo. Bueno, que aquí también lo hubo, ¿no? Que aquí puede que lo hubiera aquí también. La ciudad es muy devota de las ánimas, de las santas ánimas benditas del purgatorio que decían mis madres. Y ojito con la ánima bendita porque trae cola. Tened en cuenta que tenemos un altar en San Sebastián dedicado en exclusiva a las ánimas benditas del purgatorio. Por eso te digo que aquí lo hubo en su tiempo, de hecho, bueno, había grupos, creo, incluso, ¿no? Las personas más mayores de la ciudad siguen teniendo una gran devoción hacia las ánimas benditas. Entonces, como dentro del estereotipo... Ahí sí hay una connotación... Claro, ten en cuenta espiritual, si me lo dices, ¿no? El estereotipo de la pantaruja era pues como un alma en pena. Claro. Como al principio Loli decía en el programa, es que yo lo veo más como disfrazarse o ponerse como de alma en pena para hacerse culto a la ánima. Eso también está arraigado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que es la estética de la Santa Compañía de Galicia. Claro. La Santa Compañía de Galicia es una procesión de muerte que llevan allí, y los que van ensotonados y llevan una antorcha o un farol. Bueno, es su manera, ¿no?, de hacer penitencia, digamos. Es como aquí los penitentes, ellos hacen esa vestidura para hacer ese rito o esa iban por las calles, oración, pedían ¿no? limosna. Claro. Con ese atuendo para la ánima, es decir, es una especie de culto. Entonces, esa es otra connotación. Claro. Y después hay historias románticas muy trágicas, por ejemplo, el alcalde que mata a su hija porque no quiere una relación amorosa con un carbonero. Estamos hablando del pueblo de Barcarrota, en Badajoz, y este hombre pues prohíbe, el alcalde prohíbe que existan pantarujas, que la gente se cubra. Vale. Le avisan que hay un personaje que está en las calles, y entonces él no puede soportar eso. Y coge, se arma con una pistola y dispara a la pantaruja y hasta el final se da cuenta de que es su hija. Fíjate. Es decir, son historias drásticas, digamos, trágicas, que van en torno a esta figura, a este personaje. Por eso es que hay mucha salida, ¿no? Es que aprovechan el personaje para ese fin. Viene de muy antiguo, porque ten en cuenta, por ejemplo, en la época de la peste europea, los enfermos se cubrían también. Claro. Y en la época de la lepra también se cubrían para que no se viera con los deterioros físicos que iban teniendo. Claro, ya el cubrirse creaba un rechazo para aquel que te viera, claro, ya te causaba un miedo. Imagínate en una calle, nuestra Antequera medieval, encontrarte en una calle oscura con alguien que vaya vendado o vaya encubierto, que no sabe si es un enfermo de lepra o de peste o de... Claro, y aprovecharían además la noche para moverse. Lógicamente de día no, porque de hecho los enfermos en aquella pues se les apedreaba. Totalmente, por eso. Madre mía, ¿eh? Y causa respeto. De hecho, al que le guste los vocablos, la lingüística, pantaruja viene de dos términos. Uno que es fantasma o pantagma y bruja. Entonces, entre la mezcla de fantasma y bruja
pantaruja. Claro, aún más rechazo a esa Pantaruja figura, es que ¿no? Que parece que lo une todo, ¿no? Es un término que es la fusión, como ha dicho muy bien Ramón de las palabras, pero es del castúo, que es la lengua propia, digamos, entre comillas, de Extremadura. Extremadura tiene su propio digamos, lenguaje, dialecto del castellano, igual que nosotros tenemos el andaluz. Pues los extremeños tienen el castúo, que es una mezcla, y ya te digo, es una mezcla de las dos palabras. Pero bueno, lo curioso es que en todo el país, más o menos, sí. Y no sé, hombre, en Galicia... Entiendo que a lo mejor las zonas más rurales, Galicia, ¿no? No, más bien la zona, piénsalo por clima, María. La zona norte, con menos horas de luz, con un clima más lluvioso y tal, se da más a este tipo de... Pero sin embargo es curioso que es un estereotipo que se ha difundido por toda la península. Porque nosotros no tenemos el mismo clima que Galicia y sin embargo el estereotipo es el mismo de la Santa Compaña. Fíjate. Más casos, por ejemplo, de la comarca, de fantasmas o pantarujas. Pues en el valle había una zona, un cerro, donde los jóvenes se iban, estaba todo muy oculto, muy oscuro, y tenían sus relaciones allí. Sí. Esto al alcalde tampoco le gustaba mucho, o al alguacil de turno, y subió. Había una pantaruja por allí para espantar a los niños y demás, o a los jóvenes en este caso, y este alguacil pues fue, no con armas, sino con un garrote en mano, y ahuyentó al que no quería, al que hubiera allí relaciones infectuosas o de toda índole sexual y demás. Bueno, a pala. Y lo lió a palo. En el valle, por la época que tú me dices, el valle era todavía Antequera. Ten en cuenta que han sido los dos últimos municipios que se han segregado de Antequera, que es Villanueva de Concepción, el 101, y después anteriormente en los años 50-60 el valle. Sería pedanía, sí, o sea, sería, que también se daba. Aquí el caso de la pantaruja, por mirar por la moralidad del pueblo, pues recibió lo suyo. Así. Son cosas, anécdotas. Ahí va que se van extrapolando, fíjate. Por ejemplo, esto no es en Antequera, pero en Badajoz se tiraba, era un fenómeno de tirar los cacos. Y tirar los cacos era que, por ejemplo, un vecino que te caía mal o demás, pues cogía la inmundicia de la basura y cogía o le tirabas cadenas allí o tirabas la basura, botellas, todo tipo de porquería, vidrio, algunas veces, y se escondían, sentían el ruido y se escondía, ¿no? Y cuando salía ahí, oye, ya me han tirado un caco, eso es tirar los cacos, eso se va mucho en Badajoz. Aquí no, yo no tengo constancia. Aquí te podían tirar otra cosa peor. Eso. Agua baja. Bueno, pero eso al margen de la poca higiene o localización de inmundicia, ¿no? Pero esto que me cae mal este vecino, voy a hacerle este trastar, pues le hacían a la escondida, le tiraban basura allí, y salían corriendo, o pegaban la puerta y salían corriendo, bueno, cosas, y es muy curioso, ¿eh? Fíjate, bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, si han escuchado esta historia, si alguien la ha compartido con sus abuelos, con algún familiar, le han contado esto en el barrio de San Miguel, en la calle del Río, en cualquier otra parte de Antequera, de este fenómeno, ¿no?, de esta... Vamos a llamarle fantasma, pero bueno, es un fantasma un poco cutre. En términos del lenguaje antequerano es un fantasma. Es un fantasma, Yo quiero aprovechar una cosa, como siempre me gusta aprovechar para hablar de libros, ¿vale? Hay un libro que me encontré de Luis Chamizo, del 1930, era una obra que se llama Las Brujas, y voy a leer textualmente una poesía de este hombre, ¿no? Con respecto a las pantarujas y a las candelas, que también es una tradición también antequerana. Llega la noche de las candelas. Cada familia de los labrantines tiene su lumbre junto a la puerta, y hay de la casa que no tenga candelorio. Más le valiera que la llevaran las pantarujas, para sus grajas y sus cornejas. Es decir, el que le guste el tema literario y demás, pues todo está muy arraigado en la cultura, en el folclore. Bueno, y de cómo hemos sabido adaptarlo a lo que necesitábamos en ese momento, porque bueno, aquí en Antequera se necesitaba para el molino, para verse con alguien, y hemos conseguido adaptar ese miedo o esa figura, porque yo creo que viene de esa figura de la ánima, que hemos hablado, en el que la gente lo tenía como aquí alguien, ¿no? Lo que se le dio fue un uso práctico al fenómeno. Es decir, somos muy prácticos. Necesitamos camuflar una actividad ilegal, pues qué mejor manera, pues asustar al posible testigo utilizando esta figura. Un miedo o una filosofía que existía en las generaciones anteriores, efectivamente. Hemos utilizado ese miedo o aquello que le contaban y que teníamos en nuestra cabeza, la han utilizado para que precisamente poder realizar esa actividad, pero eso existía, o sea, ese miedo a esa figura existía. Y ahora podemos reírnos un poco, pero por ejemplo, en el vídeo sacamos un caso muy actual. Por ejemplo, tenemos un amigo en común que unos carnavales, esto ya ha pasado, los carnavales, pues ya aprovecho para decirlo, se esbozó de sacos con pintarujas y con historias raras y se preparó una especie de maza
metiéndose con muchos papeles, cartones. Una porra de goma. Una porra de goma o cosas así. Y yo te digo una cosa, el personaje era muy alto y tú en ese carnaval no te arrimabas a él, ¿eh? Ya ves. Y lo decimos en el vídeo, digo, pues mira lo que pasó, ¿eh? Sí, fíjate. Tú fíjate. Bueno, pues nada, lo dicho, si alguno sabe alguna de estas historias, nos interesa sumar, porque además, bueno, en este caso hemos podido saber todo lo que ocurrió gracias a esos testimonios, porque ocurrió realmente en Antequera y podemos saber pues por qué era eso que se veía por las noches, por San Miguel o por la calle del Río, pero que forma parte también de esas leyendas de lo que ha sido y fue la ciudad en ese tiempo. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Gracias Le a ti, dejamos María. por ahí el apunte, ya saben, La Noche de los Asombros, canal de YouTube, redes sociales nos pueden dar cualquier seña de todo esto y nos vemos dentro de poquito, que no pase tanto tiempo, ¿vale? Gracias. Bueno, buen fin de semana. Bueno, y